Nos acompaña el profesor José Benito Garzón. El profesor José Benito Garzón pues tiene una trayectoria muy importante, ha sido un estudiante destacado de la Universidad del Valle y pues ahora vamos a hacer su presentación, por lo pronto invitarlos pues a todos a participar de la conferencia y estamos intentando extender la invitación también a otro grupo de investigación para que nos acompañen en el desarrollo de estos ciclos de conferencia y pues les estaremos anunciando los que se vienen. Yo no sé si la profesora Nancy, digamos que es la directora del grupo SEA, quiere también hacer un saludo de parte del grupo. Sí, claro. Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a la conferencia del profesor José Benito Garzón Montenegro. Es una asociación entre la sede Buga, la Universidad del Valle, y específicamente con el Centro de Estudios Históricos y Ambientales SEA, grupo de investigación en el cual estamos varios profesores nombrados y contratistas como estudiantes comprometidos con el desarrollo de la parte de extensión. En ese sentido, Raúl, Felipe Castañeda y Héctor Cuevas están también trabajando otra serie de reuniones que se van a realizar con tanto en Buga como en Cali, extendido, invitando a los profesores de Buga a la parte que tiene que ver con pedagogía y educación histórica. Entonces vamos a tener en el próximo semestre, quedan ustedes cordialmente invitados para esas sesiones que vamos a hacer en este nuevo semestre del 21 y que es lo que está planteando el Grupo SEA para trabajar. El Grupo SEA el año pasado realizó también extensión en el sentido de una serie de conferencias, se llamó Tejiendo Tiempos y Espacios, donde los componentes principales era geografía y antropología. Los invitados en ese sentido fueron correspondientes a PhD, maestros en temáticas sobre geografía, sobre oceanografía para el Pacífico colombiano, a estudios de caso en Canadá, luego para la parte de antropología y arqueología, pues se trabajó sobre NASA's en el Cauca, específicamente en Jambaló y en Caloto, y en la parte arqueológica, pues se realizó los estudios que se vienen haciendo en el departamento del Cauca con el profesor Daniel Patiño. Bueno, entonces ahora iniciamos con Buga, y específicamente Raúl entonces ha invitado a estos dos profesores, tanto a José Benito Garzón como a Teortúa, para esta y la próxima semana. Quedan cordialmente invitados y bienvenidos a la apertura de este nuevo ciclo de conferencias. Bueno, profesora, muchas gracias. Entonces vamos a arrancar. Yo voy a hacer la presentación del profesor José Benito Garzón. Metodológicamente procederemos así. Tendremos, digamos, una presentación del profesor José Benito de aproximadamente media hora y después tendremos un espacio para el intercambio, pues preguntas y inquietudes que tengan los estudiantes y los profesores alrededor de la presentación que va a hacer el profesor José Benito. Le pedimos que lo hagan pues levantando la mano en el sistema y pueden hacerlo a través del chat también para organizar pues para hacer la moderación de manera correcta. También más adelante les haré llegar, les pondré en el chat un enlace para que pues tengamos un registro de la asistencia, que ustedes saben que es importante para nosotros tener ese registro. Entonces, sin más, voy a presentar al profesor José Benito y los dejo con él. José Benito Garzón Montenegro es historiador, maestro y doctor en humanidades de la Universidad del Valle. También tiene título de doctorado por la Universidad de París 7 Denis Diderot. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad San Buenaventura. Actualmente es profesor de la Universidad del Valle, la Universidad ICESI, la Fundación Católica Lumen Gentium y la Pontificia Universidad Javeriana, institución en la que ejerce el cargo de decano de la Facultad de Educación.
Sus áreas de actuación privilegiadas han sido la historia, las ciencias políticas, la sociología y la antropología. Trabaja actualmente en las líneas de investigación de inclusión, políticas y calidad educativa y sociabilidades políticas y movimientos sociales en el siglo XIX y XX. A su tesis de maestría, que dio lugar al libro que hoy se presenta en este evento, los profesores evaluadores le concedieron la mención académica de meritorio. Es autor del libro Mediadores Interculturales y Nación, el caso de las comunidades subalternas del sur del Valle Geográfico del río Cauca, 1850-1885, publicado por el programa editorial de la Universidad del Valle en 2013. También son suyos los libros Creación de barrios obreros en Colombia a inicios del siglo XX, Atlas de Cali, siglos XVIII y XXI, y Habitancias y Resistencias Urbanas, 1980-2020, todos publicados entre 2019 y 2020 por la editorial de la Universidad Católica. Es coautor en otros 8 libros colectivos editados por la Universidad del Valle, la Universidad Católica y la Universidad ICESI. El profesor José Benito Garzón Montenegro presentará hoy su trabajo de maestría titulado Mediadores Interculturales y Nación, el caso de las comunidades subalternas del sur del Valle Geográfico del río Cauca entre 1850 y 1885. Entonces, pues yo le cedo la palabra al profe Benito para que nos comparta su trabajo. Muy amable, Raúl. Muchas gracias a quienes han organizado este espacio, que la verdad es un espacio que a mí me conforta y me complace porque es la posibilidad de compartir académicamente algunas ideas, algunas experiencias que desde con el esfuerzo y con mucha dedicación pues han logrado tener algún nivel de luz en términos de poder ser publicados y compartidos con ustedes. Yo quiero darle las gracias a cada uno y a cada una por estar acá. Aló, no sé si es a mí, pero no sé si se le fuera el audio a José Benito. ¿No me escucha? Es a mí. Usted, profesor. No, es a ti, Bueno. Raúl. Raúl, porque yo sí lo escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo que me alegra que cada una esté allí y que espero que pueda hacer sus preguntas, comentarios, observaciones. Yo voy a centrarme especialmente en la propuesta investigativa y en compartir algunos asuntos que me interesó en este proceso en términos metodológicos, pensando en que algunas de ustedes están en su proceso formativo también intentando ubicar algunos elementos que puedan servir también de aprendizaje y de enseñanza hacia esta forma de investigación. Hay algunas imprecisiones en lo que en algunos datos que dijo el profesor Raúl sobre mí. En este momento soy decano de la Facultad de Educación de Unicatólica y estoy como dando un curso en Univalle. Es mi única vinculación en este momento, aunque sí he estado en las demás universidades que él mencionó. Quería solamente aclarar eso y darle un inmenso agradecimiento por su bondad. Bien, yo quiero, antes de comenzar a presentarles lo que preparé para ustedes, que se fijen en algo, en lo que están en la diapositiva, y es que hay un texto, una imagen allí de Estadio de América Pintoresca, que creo que para mí fue muy ilustrativo para parte de una conclusión de lo que vamos a ver más adelante, y es que hay una disputa por algo y el texto, el dibujo lo denominan el alcalde de Buenos Aires norte del Cauca, ¿no? Del actual norte del Cauca. Pero lo que me llama la atención es que el alcalde va en mula y los que están en disputa efectivamente son otros sujetos que definitivamente no son de la élite económica o política. ¿Sí? Bien. Quiero dejarlo allí porque vamos más adelante a volver sobre algunas imágenes que me sirvieron mucho también de inspiración para esto. Yo quiero decirles que la presentación que haré trataré de ser muy ágil, insisto, para poder privilegiar la participación, los comentarios y las preguntas que ustedes amablemente me dirijan.
El objetivo de mi investigación de esta, que les quiero compartir, que dio origen al libro que finalmente fue publicado también gracias a la universidad, tuvo que ver con algo que me planteé intuitivamente de una manera, pero que fue condensándose y decantándose hacia esto. Y es que definitivamente en la construcción del Estado-Nación o de un proceso civilizatorio como el que algunos se podrían denominar, va a haber una figura muy importante como el mediador intercultural. Y tengo que decirlo así, hombres básicamente, no habían mediadoras claramente establecidas en este sentido, y más adelante volveré sobre esa categoría para que tengamos la posibilidad de complejizarla, discutirla y sobre todo pues encontrar sus bondades, pero también sus dificultades. Con esto tengo que decir que entonces me interesó esto, esas lógicas e instrumentos que se marcaron en ese proceso y que a propósito fueron agenciados por estos mediadores interculturales. ¿Bajo qué? Pues yo creo que nosotros las historiadoras e historiadores tenemos una particularidad, es una relación muy íntima con los archivos. Para el momento que yo hice esta investigación, el archivo que llamaban muerto, el Archivo Central del Cauca en Popayán, no tenía una clasificación y no tenía todavía un, un lugar de referenciación eh, claramente establecido, como afortunadamente ya se cuenta por las labores de muchos otros profesores, pero en especial la del profesor Edwin, que posibilitó a propósito también este ejercicio de la Universidad del Cauca. Luis Erwin creo que pues tiene un gran conocimiento de este archivo. Yo llegué a él, ¿no?, por casualidad, pero luego que lo encuentro me permito también indagar en algunos asuntos en el Archivo Municipal de Santander de Quilichao y en el Archivo Municipal de Caloto. Fueron, digamos que mis tres grandes lugares donde pasé mucho tiempo consultando, especialmente porque no había catálogo del archivo muerto. También alguna exploración bibliográfica del momento y sobre el momento, y en especial me llamó mucho la atención los costumbristas y cronistas que iban reflejando allí algunas apreciaciones que me interesaban. Sobre sectores subalternos, y más adelante también diré algo sobre este tema de los sectores subalternos, pues me interesó los indígenas y afrodescendientes por la región que estaba trabajando, sur del Valle Geográfico del Río Cauca, y desde esa mirada, pues entonces tener la posibilidad de, con unas hipótesis de partida, indagar y sobre todo darle sustento a estas hipótesis a partir de un archivo bastante documentado. La región, perdón, el contexto que me interesa, pues hay que verlo en la escala regional y nacional. Creo que hay tres grandes lógicas: las guerras que atraviesan la segunda parte del siglo XIX, que el profesor Fernán González clasifica como básicamente unas guerras en torno a la definición del sujeto político. Creo que es bastante interesante su análisis allí. Yo no voy a desglosar esta parte. Otras guerras que también clasifica, que me parece una forma muy ilustrativa para pensarlo, son las guerras en torno a la definición del régimen. Una es en torno a la definición del sujeto y otra en torno al régimen. Y creo que aquí, pues en el periodo estudiado, van a tener un asunto importante también en la región. Otra lógica del contexto tiene que ver con la permanente, los permanentes momentos de elecciones. Habían elecciones locales, regionales y de Estado, que también fue muy interesante. Y allí entonces la configuración de sociabilidades, de partidos y también la participación o representación de los sectores subalternos. Y una tercera lógica que creo que en eso también me llevó mucho tiempo poderla condensar, y es la dinámica económica. Recordemos que el país ya había entrado en la dinámica del concierto internacional a propósito del circuito comercial y cómo se fue ubicando después de la tagua la quina. Y la quina pues ameritó que profundizara un poco más en cuál es la forma incluso de producción y cómo esto llevó a que se ampliaran las fronteras agrícolas, ¿no? La quina, que recordemos era un producto dedicado especialmente para bajar las fiebres y que contenía mayor quinina, fundamentalmente la de pitayó, pues tuvo una gran acogida, a tal punto que fue la apertura y la llegada a lo que ya sería el piedemonte amazónico por el lado de Putumayo
y el Cauca, y bueno, ya vendrán otros asuntos a comienzos del siglo XX con el caucho y demás. Pero aquí es importante entonces también no desligar la dinámica económica. Frente a eso, pues, insisto, la región que me interesó fue la región del sur del Valle Geográfico del Río Cauca, especialmente la relación entre Caloto, Quilichao, de alguna forma el sur de Palmira, en fin, pero de la actual Palmira, y que creo que pues, como zona geográfica es muy interesante por el tipo de relacionamiento que se daban entre los mediadores interculturales con los sectores subalternos. Allí, pues, ¿qué me interesó? El papel de los sectores subalternos con relación a esas dinámicas tanto políticas como económicas y militares. Porque en algunos momentos yo encontraba que la respuesta de estos sectores podría ser de indiferencia o de huir hacia los montes, como ya lo decía bien el profesor eh, Valencia, o sencillamente de una indiferencia frente a esos asuntos también políticos o económicos, pero también en muchos momentos fue el apoyo y el acompañamiento. Y creo que tiene que ver también con el tipo de discurso y el tipo de relacionamiento que se estableció a partir del mediador cultural o los mediadores culturales que estuvieron allí interactuando. Encuentro que en muchas lógicas se hicieron para engrosar las filas de los soldados para las batallas o para que fueran a las urnas, entre otras cosas, voto censitario estuvo marcado para este proceso, para este momento de estudio muy importante en términos regionales, o para fuerza de trabajo disponible, ampliar frontera agrícola o transportar la mercancía. Ocampo tiene unos estudios muy detallados de lo que pudo salir efectivamente por los puertos habilitados para ese momento de la historia, y la quina juega un papel muy importante en ese ejercicio. Frente a esto, pues yo inicialmente no tenía claro la figura de mediador intercultural. Yo fui encontrando sujetos de muchos tipos, y este es uno muy particular, el cura Manuel María Laiz, quien finalmente no solamente se dedicó a evangelizar y a misiones importantes en términos religiosos, sino que también fue una figura muy cercana al general Mosquera, a propósito incluso con confianzas de ir a llevar mensajes secretos incluso hasta Guayaquil o hasta el mismo estado de Bolívar cuando fue la guerra de secesión hacia inicios de la década del 60 del siglo XIX. Aquí, pues, insisto, me interesa entonces el papel de estos sujetos frente a estas comunidades. Y yo encuentro, pues, que en general es ganar su voluntad, pero también garantizar su disciplinamiento. Entre otras cosas porque, pues, venimos de un proceso de configuración institucional, pero que no ha logrado establecerse todavía un proyecto nacional sólido. Los grupos están jalando cada uno para su lado en términos políticos, los de las élites políticas, pero los sectores subalternos no necesariamente estaban en esta lógica. Y aquí hay un papel muy importante de estos mediadores. Otro papel, por supuesto, la participación activa y decidida en las guerras y en las elecciones. Se necesita, no es casual, y yo encontraba en eso en la expedición coreográfica de Codazzi, que en sus informes, por ejemplo, sobre Santander de Quilichao Caloto, no solamente dijera cuáles eran los accidentes topográficos, sino también cuántas personas habían y cuántos hombres dispuestos o posibles para la guerra habían. Y allí hay un asunto importantísimo. Y tres, pues por supuesto también, lo que ya decía, la fuerza de trabajo para intereses económicos, especialmente de la ELDI. Recordemos el camino hacia Buenaventura se crea o lo manda o se inicia y se fortalece mucho en el proceso de Mosquera, y bueno, después con Julián Trujillo y demás. Con esto, pues entonces, ¿cómo fui encontrando a estos sujetos ya después de encontrar, casi que hacer una prosopografía de algunos, bueno, la gran mayoría de ellos? Pues que van a estar afiliados a los partidos liberales o conservadores o conservador en sus distintas expresiones locales o regionales, porque no están todavía consolidados y monolíticos a su interior, pero sí con muchas lealtades de grupo especialmente. Y hay que decirlo, esto se va a expresar no solamente en las urnas, sino también en las guerras, que ya les decía, pues por tema de tiempo, pero también creo que en general manejamos que van a tener distintos impactos
en la región. Por ejemplo, lo que se denomina la Guerra de las Escuelas, la promovida por los hermanos maristas en 1876 y 77, pues allí la figura de los conservadores y los liberales va a estar muy, muy evidente en nuestra región. Yo encuentro entonces que una primera característica de todo esto de personal político de mediadores interculturales tiene que ver con que van a ser batidos en guerra, van a tener un lugar de reconocimiento en términos militares. Esto va a ser muy importante para también efectivamente ganarse el reconocimiento o la adhesión de las élites políticas regionales o nacionales. Esto, insisto, una característica que la encontré en casi todos. Por ejemplo, el Manuel María Lais, el presbítero, pues digamos que va a estar ya les decía, mediando en algunas situaciones, pero sobre todo como emisario, y esto va a ser fundamental en su ejercicio. Pero así podría mencionar a otros que ya más adelante les diré. O bueno, José Fernández Guerra, como es el nombre de uno de los colegios destacados de Quilichao hoy, o Manuel Antonio Tello, que entre otras cosas, bueno, son destacados en lo militar, pero que no solamente fueron militares. Y aquí está el otro asunto. La gran mayoría de ellos ocupó antes, durante o después de las guerras, cargos públicos, ya sean por designación, es decir, a dedo por el gobernante jerárquico, o por elección. Y aquí, muy importante, porque en uno o en otro van a necesitar del apoyo de reconocimiento de estos sectores indígenas y afrodescendientes de la región para tramitar sus demandas, sus necesidades, pero también para evitar que se sublevaran o canalizar su control. Aquí entonces uno va a encontrar cartas de estas personas pidiendo caminos, puentes o seguridad en los mismos, y hay un dato que siempre encontré y después lo pude entender un poco más cuando al final de cada una de las peticiones no firmaba todos los indígenas o los afrodescendientes que se decían allí estaban demandando una labor del Estado o de financiación en un punto o en otro, porque a lo mejor no sabían firmar o a lo mejor no tenían una intención de hacerlo, pero siempre surgía una expresión, a ruego de. La expresión a ruego de, encontré que finalmente quien hacía el escrito podría ser uno de estos mediadores y era a ruego de indígenas o de pobladores campesinos o afrodescendientes de la zona. En ese sentido, pues se destacan muchos otros también, Rafael Tello, Andrés Fernández de Navia, Juan Bautista Feijó o Manuel de Jesús Quijano, por mencionar solamente otros 4 distintos a los que ya había mencionado, que también algunos en algún momento estuvieron en la guerra, además, como los que estuvieron en la guerra también pasaron por algunos cargos públicos. Y 3, una tercera característica que encontré es que son poseedores o propietarios de tierra en las zonas o donde proceden, porque la gran mayoría era de la zona, José Fernández Guerra, Manuel María Lais era de estas zonas, o de donde venían también podrían tener posesión, ¿no? Julián Trujillo en algún momento estuvo haciendo esta labor hacia esta zona, después ya otras dimensiones, recordemos que incluso llega hasta la Constitución del Río Negro y ahí se posiciona Julián Trujillo con una dimensión mucho más nacional, pero para este momento importante también que tenían digamos, no son grandes gamonales o terratenientes, pero sí tienen algún nivel de reconocimiento también en términos económicos. Allí vuelvo y resalto a Fernández Guerra, pero también Marino Salazar y Miguel Enrique Arroyo. Insisto, pues 3 características: batidos en guerras, funcionarios públicos por designación o por elección y con algún nivel de poder adquisitivo o capital económico destacado, ¿no? Bajo esa lógica, pues yo como quisiera concluir o pude concluir varios asuntos frente a esto. Vuelvo con las imágenes porque me parece interesante también un lenguaje gráfico que hay aquí inmerso, pero en medio de esto, pues cómo fueron representados por los distintos artistas del momento, especialmente los que acompañaron a la comisión coreográfica, ¿sí? En este asunto. Y algunos incluso por algunos cronistas. Y yo creo que
como conclusión podría decir de lo general a lo específico lo siguiente, y es que el Estado-Nación en su construcción para este momento de la historia, por lo menos en esta región, eh, va a darse luego de una disputa entre las élites neogranadinas de corte nacional y regional. Creo que aquí no he llegado a ninguna conclusión nueva, novedosa, innovadora. Creo que en ese ejercicio entre si efectivamente será reconocido el representante regional o local en lo nacional, sigue siendo incluso una pregunta actual y que permite o no la cohesión de un partido u otro. Y por supuesto su proyecto de nación. Dos, que estas élites regionales o nacionales buscan conscientemente construir una nación cultural y étnicamente homogénea. Y creo que hay trabajos que nos ratifican esto de maneras muy interesantes y muy contundentes. Por ejemplo, el trabajo del profesor Mauro Vega a propósito de la construcción étnica de la nación para este periodo de la historia es muy contundente. O el trabajo del profesor Luis Carlos Castillo a propósito también sobre este asunto de un modelo o una forma de construcción de nación muy etnocéntrica, va a ser muy importante para Colombia, para este periodo. Tres, que para alcanzar ese proceso de homogenización, si se me permite llamarse de esta forma, fue fundamental acudir a unos mediadores interculturales, a unas personas que hicieran de vasos comunicantes entre las ideas de las élites económicas y políticas con los sectores que efectivamente se buscaban fueran los integrantes de esa nación en cualquiera de sus lógicas. Y ojo que no he hablado de ciudadanos todavía, o no lo voy a hablar, sino como soldados, como electores o como fuerza de trabajo disponible. Cuarto, pues que hubo muchas tácticas llevadas por estos mediadores interculturales, pero fundamentalmente se podría decir que esas prácticas van a también reconfigurar las identidades étnicas de los sectores subalternos. Cuando digo esto, estoy pensando en que en muchos lugares, especialmente hacia Caloto, se prefirió no, por ejemplo, entrar en disputa física o de sublevación, sino de tramitar quejas y reclamos por la vía de estos mediadores interculturales, lo que va a indicar efectivamente una manera distinta de concebir el poder y sobre todo de imaginarse y relacionarse con el Estado. Y finalmente, pues vamos a encontrar que el discurso que generan y que crean estos mediadores interculturales va a estar mediado o va a estar inundado de elementos de reconocimiento de los subalternos, un reconocimiento muy desde su especificidad. Por ejemplo, con los indígenas se hablan en muchas ocasiones en los textos que ya son un poco más civilizados, ya algunos incluso saben leer, pero sobre todo atienden a la autoridad religiosa y acuden a la autoridad política. Y eso creo que en ese sentido, cuando se hace una petición y se argumenta esto, es un elemento muy fuerte de su reconocimiento, pero bajo una lógica, y es que buscan que se cree una inclusión a propósito en la lógica de que también son constructores de la nación. Y aquí hay un asunto que James Sander en la política contenciosa, cuando él hace su estudio para esta región, fue muy importante también para mí, porque él manifestaba que tanto los indígenas como los afrodescendientes, lo manifiesta en su libro, tuvieron un papel activo y decisivo en la construcción de la nación de ese momento. Yo decía, bueno, pero si lo tuvieron tan decisivo y tan participativo, ¿por qué la nación de ese momento no lo reconoció como ciudadanos étnicamente distintos y pluriversamente vinculados? Y pues ahí es donde entraba efectivamente a preguntarme qué encontraba yo en los textos y cómo los estaba leyendo a propósito de quién los dirigía. Finalmente, esa inclusión va a tender a una homogenización, que es creo que un proyecto muy importante de construcción de nación, de Estado-nación de este periodo, y por supuesto esa homogenización posibilita un nivel, una suerte de control, tanto de las prácticas políticas, bélicas y sobre todo económicas, en beneficio, por supuesto, de los sectores de élite, tanto locales, regionales como nacionales, en términos económicos y políticos. Finalmente, pues que ese ejercicio de homogenización y de control, pues va a tener efectivamente un lugar de desconocimiento o alejamiento
de esas identidades específicas, tanto indígenas como afrodescendientes, y que, pues, tendríamos que decirlo, todo ello bajo una lógica de intervención de estos mediadores interculturales, que entre otras cosas algunos eran sacerdotes, como ya lo veíamos con Manuel María Lais, comerciantes, como ya lo podríamos decir con Tello, o tinterillos como abogados o conocedores de leyes como Fernández Guerra. Eso básicamente es lo que tendría que decir. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ejércitos, a propósito, que van a deambular por muchos territorios defendiendo intereses que no necesariamente los representaban, lógicas económicas, a propósito también, que no necesariamente dignificaban su condición como humanos, sino que los explotaban y los expropiaban de efectivamente sus maneras incluso de producir y relacionarse entre sí mismos, y pues también la lógica de no solamente ejércitos a las armas, sino también en las urnas, ¿no? Allí, pues yo creo que es interesante esta pintura de Safrai, porque si miran un poco más detenidamente, cuando se habla de voluntarios, como se tituló, finalmente no son tan voluntarios. Hay un cordón, hay un lazo que los está atando a quienes están allí marchando, y quien está al frente, pues, perdón, quien está a cargo de ellos, pues tiene una posición de dominio muy importante. Yo quiero aprovechar estos últimos 5 minutos que me quedan para poner en consideración algunas notas sobre dos categorías muy polémicas que quise utilizar y que me parece que por lo polémicas son muy interesantes para debatir, pero sobre todo para encontrar, insisto, sus bondades y sus debilidades. Una es la de mediador intercultural. Yo creo que es un concepto novedoso para la historia de alguna forma, es más traído desde la antropología, si se quiere, y uno lo encuentra para el tema de la interculturalidad con mucha frecuencia, pero cuando uno lo encuentra en trabajos históricos de Tirado Mejía o de Malcolm Diz o de la misma María Teresa Uribe, pues lo va a encontrar asociados a lógicas gamonalistas, caudillistas, compadrazgos, cacicazgos, que los describen bastante bien a propósito de su lugar, pero lastimosamente no logran caracterizarlo de una manera detallada, casi siempre general y teleológica, como si fuera efectivamente algo naturalizado en la cultura. Cuando voy a preguntarle a los antropólogos, pues creo que la antropóloga Rapaport me ayuda a pensar el tema de la interculturalidad como aquel que está en medio de dos culturas o dos elementos culturales que quieren estar en conexión, y pues se plantea ella incluso con los antropólogos de frontera como en algún momento se plantean o se les corresponde elegir este asunto de mediador cultural, ¿no? Y aquí entonces pues va a generarse a propósito de unas redes de relaciones entre sujetos que van a tener entonces un espacio y unas dinámicas comunes que no necesariamente las define los sujetos con mayor número de representación, sino el que mayor tenga recursos especialmente económicos y políticos para hacerlo. Y finalmente, pues entonces lo que adopto es que, como definición, es que es todo aquel que atraviesa las fronteras físicas e intelectuales de dos o más culturas, identificando en esas nuevas realidades, pero también adaptando esas nuevas realidades a un nuevo discurso, analizándolas y incorporándolas en su cotidianidad, logrando entonces, con algún nivel de reconocimiento en ambas partes, en este caso, de indígenas y afrodescendientes, con la otra parte, élites políticas, económicas, regionales, pues entonces ponerlas en una interconexión. Que esa interconexión no necesariamente beneficia a ambas partes, de igual forma, eso también es muy claro. La otra categoría que me resulta muy interesante y siempre debo manifestarla porque es una categoría que a mí me ha resultado mucho más pragmática para resolver los problemas investigativos, es la de subalternos, sectores subalternos. Y es que fácilmente uno podría decir grupos étnicos, o podría decir pueblo, o podría decir pobres, pero son tres categorías, estas otras que son muy, si estas polisémicas, las demás sí que sí que son más polisémicas y mucho más imprecisas si se quiere, ¿no? Entonces,
creo que lo fundamental de los sectores subalternos a mí me parece con dos elementos. Uno, que nos lo plantea el profesor Archila cuando nos dice que efectivamente cuando se piensa el sector subalterno es darle la posibilidad de una agenciación a este sujeto. Y ojo que no digo sector subalterno a partir de la lógica de los estudios subalternos, que me parece que es muy interesante, pero también debatible algunos asuntos que ellos plantean en su perspectiva, sino de sectores subalternos porque los veo como sujetos que también tienen agencia y que en medio de esa agencia también tienen contradicciones a su interior, incluso jerarquías, ¿no? Otro elemento que me pareció importante también de Aquila es que se necesita entonces pensarse, y esto sí con algunos asuntos de Guja, un subalternista, uno de los representantes tal vez originarios de los estudios subalternos, es que nos posibilita pensar otras voces frente a la construcción del Estado y los discursos de Estado. Y para mí fue muy importante el tema. Pero también pensar quiénes han sido silenciados y silenciadas. Y en ese sentido, pues finalmente el mediador intercultural lo encontraba que firmaba ruego de, y bajo esa lógica, pues no sabíamos si efectivamente ese ruego era de la gran mayoría o del beneficio de unos pocos dentro de esa mayoría. Y pues también poner el énfasis en otros elementos narrativos, pues que trataran de romper a propósito estas versiones a veces unidireccionales y también, pues no sé, tan exitosas que se plantean frente a estos procesos de construcción de nación a propósito de vincular otros sujetos como estos. Y finalmente, pues entender los grupos subalternos en el suroccidente, para mí en este periodo de estudio, pasó por reconocer cuando menos dos situaciones. Uno es que eran percibidos por las élites, tanto liberal como conservadoras, eh, como sectores que tendrían que ganar su voluntad. No entré en detalles, pero por ejemplo, Tomás Cipriano de Mosquera en algún momento se ganó la voluntad de los afrodescendientes con todo el proceso de reconocimiento de su libertad o su emancipación frente a la esclavitud, con un claro deseo también de ponerlos en una fuerza de trabajo disponible, más en términos modernos del liberalismo comercial, pero también bajo esa lógica se ganó la enemistad en un momento de varias comunidades indígenas, por a propósito tratar de quitar los privilegios de lo que podrían denominar algunos privilegios de los resguardos y los cabildos. Y bueno, pues allí en algún momento a finales de los 50, Mosquera tuvo que repensar esta situación frente a su relacionamiento con los indígenas y allí creo que es bastante importante cómo un sector de élite puede efectivamente transformar su discurso, sus maneras frente al acercamiento de estos sectores. Y de otro lado, la posibilidad de establecer también sus propias formas organizativas. Los sectores subalternos tienen maneras eh, formales, pero también sobre todo informales de estas propias formas organizativas. Ha sido una pregunta que siempre ha posibilitado debatir con el profesor Gilberto Loaiza sobre su estudio de las sociabilidades, a propósito que él se centra en las formalidades y las maneras, si se quiere, más convencionales de la sociabilidad cuando están integradas por intelectuales o están asociadas a un medio de comunicación como una prensa o la otra, pero cuando vamos a los sectores subalternos sí que es difusa esa sociabilidad en términos de la permanencia en el tiempo y su nivel de interés común. Y aquí creo que todavía hay muchas preguntas y muchos espacios por explorar y los archivos a lo mejor podrán darnos algunas de estas pistas. Yo quiero agradecerles a ustedes por su amabilidad en la escucha y bueno, quedo atento a sus preguntas, a sus observaciones, a sus comentarios. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profesor José Benito, por la presentación, por la interesante presentación de su libro de maestría. Antes de que arranquen con las participaciones, bueno, primero disculparme porque estaba teniendo dificultades con el audio, me tocó allí intervenir y desconectarme porque se me había perdido el audio. Y lo otro, bueno, recordarle la metodología, la idea es que ahí está, abajo está el botoncito pues, de levantar la mano para que
tomen un turno pues de participación, preferiblemente de ese modo, aunque también pueden escribir en el chat si así lo prefieren. Recordarles antes de darle paso a las participaciones que ya les dejé un link en el chat para que por favor firmen el registro de asistencia. Y bueno, sin más, entonces ya doy paso a los que deseen participar e intervenir en esa ronda de preguntas o intervenciones. Raúl, creo que tiene la mano levantada Juan Felipe. Juan Felipe, sí, Juan Felipe Molina, entonces comencemos con Juan Felipe. Dale, Juan Felipe. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Yo tenía una pregunta más que todo en la cuestión militar que usted mencionó, digamos que es algo muy interesante, y es la pregunta siguiente. Si en ese momento había como un control sobre ciertas tropas, que no todos eran voluntarios, porque de hecho ahí se evidencia como una especie de oficial dispuesto a evitar, digamos, la deserción, ¿se podría hablar que ese tipo de control se evidenció también en el equipamiento? Porque tengo entendido que para esa época de guerras civiles, que estamos hablando del siglo XIX, había cierta cantidad de tropas que generalmente eran voluntarios o eran traídos a la fuerza, que no tenían un equipo muy bien, digamos, bien hecho, y había una minoría que tenía equipo militar francés bastante bien hecho, y digamos que llegué a pensar con lo que usted llegó a comentar de su libro, que eso, digamos, era parte como de la distinción entre unos mediadores sobre otros. Entonces, pues, digamos que esa sería como la duda que yo tengo, ¿no? Eso influenció no solamente en lo ideológico, sino, digamos, en el aspecto ya militar, tanto en equipo como organización. Raúl, tú nos dices cómo será la dinámica, si respondo uno a uno o si hacemos un paquete y trato de responder. Como tú prefieras, como te sientas más cómodo. Yo creo que por optimizar tiempo escucho unas 3 preguntas, voy apuntando y trato de dar respuestas, ¿sí? Correcto. Muchas gracias, Entonces, Juan Felipe, por tu pregunta. Ok, entonces si siguen el turno, ahí estaba la profesora, ya la profesora Nancy bajó la mano. El profesor Andrés Felipe. Bueno, buenas tardes, profe José Benito. Bueno, primero felicitarlo por la exposición, una exposición muy didáctica, muy clara para los estudiantes, ¿no? Que nos da un ejemplo para este tipo de encuentros y muy asertivo en ese sentido. Segundo, quisiera hacerle 3 preguntas. Bueno, son muy en términos metodológicos. Lo primero, esa categoría de mediador surge antes de la construcción del proyecto, o surge ya cuando se enfrenta a los documentos en el archivo, aparecen los mediadores. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente dentro de esas prácticas de investigación siempre se preguntan o por los subalternos o por la historia de las élites. Pero entonces me parece pero muy interesante el posicionamiento de unos mediadores entre esos dos grupos sociales que están construyendo, o que se pretende construir en ese momento dentro de la nación, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece, en qué momento de la construcción y elaboración del planteamiento del problema aparece esa categoría de mediadores culturales? Ese es por ese lado. Segunda pregunta, y que es para los chicos, ¿no? Bueno, ahí hablamos de un archivo muerto, en Cauca ya está digitalizado, organizado, porque hoy los chicos quieren todo ahí, a flor de piel. Bueno, profe, ¿usted tiene las fuentes? Mándeme las fuentes, ¿no? No saben que hoy tenemos un espectro amplio para poder investigar y lugares y demás, y hay que tocar puertas. Tú mencionaste unos archivos municipales, ¿no? Muchas veces digo, toque la puerta a ese archivo municipal, pregunte, vean si hay archivos privados, rastreen las genealogías y vean si existen por lo menos los sobrevivientes de esas personas, a ver si encuentran algo y levantamos documentos o informaciones que en estos momentos no están registradas en las fuentes. Entonces, ¿cómo fue ese procedimiento de poder acceder a esos archivos, los documentos, esa carpintería que realizaste allí, profe? Y la última, ¿qué herramientas técnicas y qué metodologías empleaste para la recopilación y organización de esa información? Me imagino que no estaba organizada y demás, y poder darle continuidad a ese planteamiento del problema y a identificar ese concepto y esa figura de los mediadores de estos dos grupos que nosotros normalmente estudiamos. Sería eso, ¿no? Mediadores interculturales. Gracias, profe.
Muy bacano, a mí me gusta así, claro y preciso esas posiciones. Muy Bien, bacano. no sé si hacemos un corte ahí porque Ok, nos José podemos Benito, ahí sí. embolatar, ¿sí? Bien. Bueno, Juan Felipe, yo tengo que decirte que no soy experto eh, en el tema de estudios históricos de los ejércitos y militar. Lo que yo fui encontrando fue de casualidad, ¿no? De esos elementos que uno va viendo en las series, en la frecuencia de esas series, cómo va repitiéndose sobre este asunto. Pero es evidente que en su momento, eh, pues cuando uno lee, por ejemplo, a Benedict Anderson con Comunidades Imaginadas, que su pregunta inicial para su investigación es por qué la gente aún va a la guerra y está dispuesto a matar o morir por la nación. Yo cuando veo ese asunto en este espacio y en este tiempo estudiado, como se lo manifesté, yo encuentro que no hay un deseo y un amor a la nación tan profundo de matar o morir por la misma. Tal vez sus deseos y sus motivaciones podrían ser un poco más locales o, si se quiere, mucho más específicos para algunos, incluso ir ascendiendo socialmente o de un reconocimiento eh, incluso hasta político, si pensamos en los sectores subalternos. Pero también, y eso sí es evidente, definitivamente cuando uno lee, y en las crónicas sí que lo encuentra con más frecuencia, eh, historias o narraciones sobre algunas de las batallas o enfrentamientos en estas guerras, pues se encuentra que los que están al frente no necesariamente son los mediadores interculturales. Ahí ya le va diciendo, pero sí, son especialmente los soldados rasos, y ya le va diciendo a uno también esa diferenciación y en esa jerarquización que en lo militar suele ser muy alta. Entonces, con plena seguridad, uno podría decir que sí, el equipamiento definitivamente va a ser diferente, incluso en términos de control de la tropa para este asunto. Y pues seguramente, como en toda guerra, pues los que la mandan a hacer no son los que mueren, sino necesariamente los que están en un lugar casi siempre privilegiado. Frente a las tres inquietudes del profesor Andrés Felipe, también muchas gracias por ello. Y yo tengo que decir que sí, profe, yo inicialmente no tenía claro ni siquiera cómo denominarlo. Yo fui encontrándolos y fui encontrándolos de una manera, bueno, pues toda investigación tiene su historia y me demoraría mucho contar la que hay acá, pero con mi tutor de tesis, con un gran amigo, Eduardo Mejía, eh, fuimos una conversación muy fluida, muy permanente, y creo que en ese sentido hay que decirlo, un tutor es eso, tener la posibilidad de estar con el estudiante permanentemente pensándose las posibilidades que va encontrando en las fuentes. Y con Eduardo fue muy prolífica la conversación en el sentido de qué podemos ir configurando con lo que vamos encontrando. No configurar algo para irlo a buscar a las fuentes, que creo que eso fue muy importante en esta medida. Y cuando ya encontrábamos como esas características, cómo denominarlo. Incluso en algún momento tuvimos un debate porque eran mediadores interculturales o intermediadores culturales, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué podría significar uno y otro? Y el tema de nosotros los historiadores e historiadoras tenemos a veces problemas con la teorización, y entonces siempre acudimos a otro o a otra que nos lo ofrezca. Bueno, tener la posibilidad de entre nosotros y nosotras hacer teoría también es una gran apuesta. Por supuesto, las fuentes, pues yo he acostumbrado desde el año 2010, tengo un semillero en la universidad que se va renovando semestre a semestre con algunos que egresan, otros que ingresan al semillero o en su carrera. Y tenía antes una práctica muy bonita que tenía un poco más de tiempo y las disposiciones de los estudiantes también lo eran. Y era ir cada semestre al Archivo Central del Cauca y hacer un ejercicio exploratorio allí. Ahí fui encontrando estas fuentes, pero también cuando voy encontrando información de Santander y de Caloto, pues la profesora Rosángela fue muy importante para mí en el tema del archivo de Caloto, y lo he clichado si fue más un ejercicio de también ir a la notaría, ir a la alcaldía, porque lastimosamente el archivo histórico de allí no está organizado pues y dispuesto al público como uno lo desearía. Así que el llamado que hace
el profesor Andrés Felipe, es un llamado permanente a ir tras las fuentes. Y las fuentes, no solamente por conseguirlas, sino también por cuestionarlas y sacarles el mayor y el mejor jugo que se pueda. Y por supuesto, pues cuando uno maneja volúmenes de información, pues yo me acuerdo que en el pregrado, cuando yo hice unas entrevistas para analizar lo que me interesó en mi trabajo de grado, pues la información fue importante, pero no tan voluminosa. Tal vez 70 entrevistas eran una cosa más o menos manejable, pero cuando voy encontrando un montón de personas y en sus trayectorias, pues para mí fue importante también aprender el manejo de un software que después me sirvió para el doctorado. El software que se pensaron los antropólogos luego del etnograph se llama Atlas TI. Y el Atlas TI o el Atlas T pues da muchas posibilidades de análisis cualitativo y cuantitativo. Y para mí, pues claro, cuando uno lo aprende, eso fue casi que autodidacta, encuentra que ningún software le va a analizar, le va a hacer los análisis a la información que uno le está indicando. Lo que sí hace es que sean esos análisis un poco más amables, cuando uno hace que cruce una variable con otra y demás. Entre otras cosas, con el tema de las fuentes es muy importante. Acabamos de publicar el Atlas de Cali, el Atlas histórico de Cali, siglo XVIII al XXI, y uno encuentra que pues, en los lugares donde uno menos piensa hay mapas y hay cartografía, y por eso también es importante no escatimar ninguna de las posibilidades. Para eso el departamento y el programa de historia pues siempre me colaboró con cartas indicando los permisos que había que tener, ¿no? Para esto. Era eso que tenía que decir en relación a lo que nos pregunta el profesor Andrés Felipe. Gracias, profe. Ilustrativo para los muchachos. Muchas gracias. Ok, la profesora Nancy tiene levantada la mano y después Juan Camilo Carvajal. Profesora Nancy. Sí. Sí. ¿Tiene? Está visto, José Benito, que tus sujetos de investigación han sido precisamente lo que es el suroccidente del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Y por lo tanto, entonces se podría trabajar más sobre lo que correspondía al Gran Cauca. Me llama la atención que tú planteas sobre las élites neogranadinas cuando podías haber también planteado las élites del Gran Cauca. Yo sí quisiera que explicaras a la audiencia en ese sentido por qué te llevó a plantear élites neogranadinas y no hacer más preponderancia sobre las élites de lo que se llamó el estado del Gran Cauca. Y Juan Camilo, si quieres de una vez así. Bueno, quería primero saludar el espacio, me pareció muy interesante. Y pues también quería felicitar al profe Benito porque me parece que la exposición fue muy sintética y que logró reunir unos elementos súper interesantes pues que amplían la discusión y el análisis. Y quería pues en ese sentido hacerle una pregunta respecto a si en su proceso de investigación de maestría pudo analizar otras experiencias de mediadores interculturales en otras regiones de la Nueva Granada. ¿Y qué encontró? Digamos que quizá en ese indagar constante, antes de poder definir las categorías, lo que nos contaba ahorita, si se acercó a otras experiencias en el territorio nacional, o bueno, en el territorio no granadino, y si encontró, o en qué podía variar, digamos, a la experiencia en el Cauca. Muchas gracias, profe. Dale ahí que no hay más, por ahora no hay más. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias, profe Nancy, por su pregunta. Sí, tal vez en el afán de cumplir los 30 minutos que me hemos acordado, pues yo hablo de las élites neogranadinas, pero cuando hablaba de élites regionales, estoy haciendo mención o bueno, en el texto hago mención al Cauca, al estado del Cauca. Entre otras cosas, lo menciono siempre en plural porque creo que no podríamos pensar una élite única y sobre todo monolítica, porque siempre va a haber van a estar en disputa. Pero lo que quiero sí mencionar es que yo creo que
y lo encontré así, y no sé, espero haberlo planteado suficientemente claro en el texto, pero lo que sucedía en esta región, Caloto, Santander de Quilichao, con relación al estado del Cauca y con relación a la nación, son correlatos muy similares, ¿no? Digamos, en un primer momento, para la década del 50 y 60, el tema de los Arboleda y Mosquera, pues no se va a circunscribir solamente a Caloto o al Cauca, sino también al asunto neogranadino, con su propuesta y sus proyectos nacionales, incluso de pensar la nación, pero pensar también el sujeto de esa nación. Así que sí, en la conversación que tuve en la presentación, hablo de élites neogranadinas, pero también, y especialmente en el texto ustedes van a encontrar las referencias de estos sujetos, Fernández Guerra, Manuel María Lay, Los Tello, en fin, con especialmente Popayán. Cómo van a tener un relato específico hacia Popayán, algo hacia Buga, pero especialmente hacia Popayán, porque, pues digamos, es el asiento y el lugar donde se van a tomar las decisiones regionales más importantes, ¿no? Y muchos de estos, pues van a también a catapultarse, insisto, Julián Trujillo, que en algún momento lo pensé y lo encontré como mediador intercultural para esta zona, rápidamente se me perdió porque pasó a asuntos incluso después de la constitución de Río Negro a tener un papel muy destacado en el ámbito nacional. Y Juan Camilo, mira, yo pues realmente tengo que decirlo para ese momento, también por el tema y por mi inexperiencia, pues no me pensé buscar experiencias en otros lugares, sino la categoría. Cuando ya definimos la categoría con Eduardo, encontré que podía pensarla para otras latitudes, pero con esa categoría no encontré mucho. Años después, y ya estando estudiando en París, me encontré con la profesora Goffman, que ha hecho estudios para el suroccidente colombiano. Ella es antropóloga y socióloga de la universidad también en París Diderot, y encontré que ella con otra categoría había hecho algo muy similar para las regiones del Pacífico nariñense, ¿m? Con el profesor Almario y demás, y encontraba que pues definitivamente sí me encasillé tal vez en la categoría al final, y bueno, tal vez la falta de experiencia en ese sentido eh, hubiese podido haber encontrado no la categoría, sino el tipo de relacionamiento y el enfoque. Así que fue unas conversaciones muy agradables con la profesora Hoffman, y creo que desde ese lugar, pues tengo que decirlo, no las encontré. Perfectamente podría hoy pensarse que se podría hacer para otras regiones del país, y después algunas de estas situaciones eh, de otros lugares de fuera de Colombia, pero para este momento que hice la investigación no lo hice. Bueno, no hay nadie más con la mano levantada. Bueno, yo tengo la mano levantada. Yo Sí, eso iba a decir, vos la tenés levantada. no sé si si antes alguien quiera intervenir. Bueno, yo tengo un par de preguntas que quisiera hacer, José Benito. Bueno, una de ellas tiene que ver con, yo leí parte del texto, no es un texto que haya terminado, pero leí parte del texto y me llamó mucho la atención que en la presentación, me gustaría preguntar por la génesis del texto, del tema de investigación, sobre todo porque en la presentación planteas una cosa que me parece muy bonita, ¿no? Que es que planteas que escribes el texto casi que para apoyar las reivindicaciones de los subalternos contemporáneos, de los subalternos actuales, los indígenas, los afrodescendientes. No sé, me parecería interesante como indagar por la génesis del texto en ese sentido, y también digamos, en un ejercicio de relación entre pasado y presente, por cómo ves la situación de los subalternos en la lógica de lo que estás diciendo, en la lógica de las representaciones políticas en este momento, que es fundamentalmente, digamos, lo que discutes en la perspectiva de la construcción del Estado Nacional para el siglo XIX, pero que digamos que tiene otro momento en la situación actual. Esa es una pregunta. La otra pregunta, bueno, yo no soy antropólogo y voy a hablar desde la ignorancia, pero me parece muy interesante el concepto de mediador intercultural. Y yo no sé, me preguntaba si, desde la ignorancia, por supuesto, si el concepto de mediador intercultural
pensaba si no se trata fundamentalmente de mediadores políticos. Lo digo fundamentalmente porque, a diferencia, digamos, del concepto de multiculturalidad, que un poco plantea las diversidades allí coexistiendo sin meterse en diálogos entre ellas, un presupuesto pues antropológico de la interculturalidad es que la interculturalidad supone cierto diálogo y supone hasta cierto punto cierto reconocimiento. Pero en el ejercicio que hasta donde conozco, pues en el ejercicio que haces, uno pensaría que más que el reconocimiento, lo que hay es una suerte como de instrumentalización política o un reconocimiento a medias o una representación a medias, fundamentalmente porque lo que interesa es la configuración de un sujeto político y su participación en ciertos eventos que fortalecen a unas élites políticas. Entonces yo no sé, me parecería interesante que pudieras ahondar mucho más en el concepto de mediador intercultural y sus orígenes, pues porque entiendo que lo retomas un poco de la antropología, cómo lo desmarcas pues de esa concepción de interculturalidad que suele estar presente por allí. Esas dos preguntas. Bueno, gracias, Raúl. No, de la génesis me podría quedar hablando mucho tiempo. Yo fui muy soñador, tal vez, cuando planteé mi primera propuesta de investigación en la maestría. Bueno, habría que decir que en mi tesis, en mi trabajo de grado y de pregrado, yo trabajé en 1980-2000. En la maestría trabajo 1850-1885. Y en el trabajo de doctorado trabajo 1770-1830, o sea, un poco hacia atrás, pensando en esto. Pero creo que Nancy lo lee bastante bien a propósito de, me interesa un sujeto y sus prácticas, sus formas, y un sujeto colectivo muy diverso, muy pluriforme, con contradicciones internas importantísimas, con jerarquizaciones, en fin. Pero ¿a dónde voy? Es que la génesis del texto también pasa por la génesis de la investigación. Es que en su momento nos habíamos planteado con Eduardo una investigación comparada, no de dos latitudes, sino de dos temporalidades, con una pregunta básica. Acaba de pasar la movilización del Cauca de finales del siglo, en 1999, duraron 27 días en la carretera. Las comunidades en el norte, en el centro norte del Cauca y en el sur del Cauca. Y encontraba que finalmente, luego de esa situación, salió elegido el gobernador Floro Tunubala. Y en ese momento los indígenas dijeron que pasara lo que pasara, no iban a bloquear nuevamente la Panamericana, porque era un gobernante indígena el que estaba en la gobernación y que pues a ellos no iban a hacerle una jugada de estas a alguien de su etnia. Entonces encontraba yo, a propósito de tenía en mi mano muy reciente una historia muy particular de la UNIC en su nacimiento en el 70-72, pero en el CRIC. Y decía yo, bueno, de lo que fue el CRI en su momento y cómo fue evolucionando a tener unos visos y unas aristas, no como CRI, pero sí con otros nombres en términos políticos, pues algo pasó. ¿Dónde sucedió esto? Y me encuentro con dos personas muy interesantes, Pablo Tatay y su esposa, ambos catalogados como colaboradores en este proceso. Y yo decía, ay, aquí hay una figura interesantísima. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar esto de cómo fue el proceso del CRI por la lucha por el reconocimiento hasta el 91, donde en teoría se les reconoce en la Constitución, no en la práctica efectivamente de igual forma, y cómo hacerlo con un periodo del 19 que también fuera emblemático para mí? Y en fin, fui andando en los dos caminos, y un momento que con Eduardo dijimos, no, definitivamente esto es demasiado, hay mucha información en ambas partes, quedémonos con la parte que más información tengamos. Y entonces me quedé con la parte del 19, ¿no? Lastimosamente la parte del 20 no pude continuarla por otros asuntos, pero allí quedó. Entonces, efectivamente la referencia siempre ha sido preguntas que surgen de la actualidad. ¿Qué ha hecho que los indígenas en algún momento, y no quiero decir todos y de igual forma, sino especialmente para ese momento, hubiesen relativizado su acción política directa por la mediación de algunos otros?
y efectivamente allí esa pregunta surgió desde allí para pensar este asunto. Frente a la categoría de mediador, pues yo en algún momento también pensé que era netamente político, pero cuando encuentro que también se valen de sus discursos y de sus formas para la explotación de quina, y recordemos que un árbol de quina lo que le sirve es la corteza, y una vez quitada la corteza, que esa es donde está la quinina, pues el árbol se muere, entonces hay que plantar un nuevo árbol. Encontré, por ejemplo, que hubo una ley del gobierno nacional donde se incentivaba la siembra de árboles de quina y se daba un subsidio, ¿no? A quienes sembraran quina. Por supuesto, ese subsidio no llegaba a los indígenas que eran los que cultivaban o a los afrodescendientes que por lo general eran los transportadores de un lugar, del sitio de producción al sitio de embarcación, eh, sino se quedaba en el dueño o en sus mediadores allí. Entonces encontraba que limitarlo al tema de lo político, cómo explicar el tema de lo económico allí, pero también en términos de cuál es la ruta para el debido proceso para lograr algo dentro del Estado, en términos de participación y reconocimiento. Y sí, yo creo que tengo que decirlo, yo encuentro un asunto muy de instrumentalización de estos sujetos para beneficio y para intereses ajenos a ellos, ¿no? Que creo que en genérico y guardando las proporciones y no pensando en lo teleológico, muchas de estas lógicas se mantienen porque no tenemos la posibilidad de, pues a veces, de los sectores sociales mayoritarios desfavorecidos de comprender incluso intereses que van más allá, ¿no? De lo que efectivamente está planteando alguien para como su gobernante o sus intereses económicos. Alguien podría decir, no, es que el monocultivo de la caña es un gran beneficio para los pobladores de la región. Diría, pues venga, analicémoslo no solamente en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo, y si efectivamente ese es un beneficio, ¿no? Ajá. Bueno, no hay en este momento nadie con la mano levantada. No sé si de pronto en el chat hay algún comentario. No, hay agradecimientos. Entonces, creo que podemos ir cerrando. Vamos a cerrar en dos partes. Yo voy a hacer el cierre de parte de la licenciatura en Historia y si quiere la profesora Nancy intervenir al final le daría la palabra. Nada, invitarlos, agradecerlo primero que todo a José Benito, pues la socialización de su investigación de maestría. Raúl, Esperamos, sí, Asenet. sí, simplemente quería darle las felicitaciones a José Benito porque me parece un trabajo muy hermoso. Me ha gustado mucho la presentación que tú has hecho. Me ha gustado mucho la selección de imágenes que resultan muy propicias para mostrar, digamos, esa realidad de esos actores sociales. Por ejemplo, cuando van en esa, digamos, todos los soldaditos y detrás va ese personaje guiándolos. Y sobre todo esa investigación que busca darle voz a unas personas en este pasado, como lo hiciste tú con Eduardo, que todos conocemos que Eduardo le encanta mucho trabajar con nuestras comunidades y asimismo, digamos, en el tema que tú has escogido, se ha hecho un trabajo muy arduo en búsqueda, como ya lo explicaste tú, en la búsqueda de fuentes. Y creo que para nuestros jóvenes que están escuchando, digamos, es una clara muestra del ejercicio de un historiador, es decir, buscar la parte gráfica, buscar explicar los procesos, mirar los actores sociales, mirar ese contexto, mirar esa realidad. Creo que ha sido un ejercicio muy productivo, muy interesante para que los jóvenes miren esas dinámicas que tú has llevado a cabo y en una región como la nuestra, de tantas, digamos, de tanta complejidad en materia social, política, económica, incluso mirar el tema de la comisión coreográfica como lo muestras tú. No es solamente vayan ustedes a indicar los accidentes topográficos, geográficos, la realidad, miren también el tema de la mano de obra, qué cantidad de gente hay ahí. Entonces, por mi parte, felicitarte y felicitar este espacio, pues porque, digamos, sirve como un medio de ilustración para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Era eso nomás, Raúl. Gracias. Bueno, muchas gracias, Asenet. Sí, reiterar esa felicitación y ese agradecimiento de parte de Asenet y de parte pues, de los profesores y estudiantes de la licenciatura, José Benito.
Y extenderte la invitación, ya te lo había dicho personalmente, pero sería muy interesante que pudieras presentarnos también el próximo semestre tu trabajo de doctorado. Es tu trabajo de maestría, pero pues sabemos pues que tienes un trabajo de doctorado que entiendo que también está en curso de publicación. José Benito. Sí, señor. Está en Ya, proceso de publicación. entonces, bueno, No, muy no, seguramente, diálogo. sí, ya. Entonces, muy seguramente el próximo semestre tendremos otra vez a José Benito presentándonos su trabajo de doctorado. Agradecerle a los estudiantes, reiterarles que la próxima semana, en el marco pues, de los ciclos de conferencias del programa de licenciatura en Historia y en asocio con el Centro de Estudios Históricos y Ambientales, tendremos la presentación del libro La increíble y triste historia de la Cándida Leticia y sus abuelos desarmados, el conflicto colombo-peruano por Leticia entre 1932 y 1933, escrito pues por el profesor Adolfo León Teortúa. Eso lo tendremos el próximo miércoles en este mismo espacio, también en el marco de este, digamos, evento hermanado entre la licenciatura de Historia del Grupo C. Eso es de mi parte eso. No sé si la profesora Nancy, de parte del Grupo C, quiera hacer un cierre. Profesora Nancy. Sí, claro. Felicitar a José Benito por su exposición y creo que le ha dado un mensaje a los estudiantes presentes de cómo trabajar metodológicamente cuando va encontrando uno los hallazgos en el archivo. Y algo que me ha parecido muy bonito y que lo ha manifestado es cómo los apoyos interdisciplinarios se cooptan para poderlo trabajar en el campo de la historia. Entonces, el uso de las categorías que no necesariamente son del origen de la historia, sino que provienen de otras disciplinas, la antropología o la sociología o la geografía, como construcción del lugar, por ejemplo, que es el espacio manejado por los geógrafos, pero cómo se puede trabajar apropiándolo a la historia, me parece que ha sido muy interesante. Igualmente, la categoría de mediadores interculturales, pues eso también tiene una razón, y es que es precisamente Gramsci que empieza a trabajar desde una perspectiva política al mediador político, pero también desde la antropología, como los funcionarios de una institución y que están trabajando para una comunidad, se convierte entonces un mediador entre la institución A y entre la institución B, que son culturalmente distintas. Y por eso aparece el concepto de interculturalidad, porque el grupo A tiene unas prácticas culturales y el grupo B tiene otras prácticas culturales. Y sin embargo, en el centro tenemos a una persona que conoce o proviene de la institucionalidad y permite mostrar a esos dos oponentes, que podrían ser oponentes, unas relaciones de diálogo de carácter intercultural, y obviamente siguiendo el planteamiento de Gramsci en términos políticos, aparece allí como el mediador para poder generar dentro de la comunidad A unos resultados y dentro de la comunidad B otros resultados, pero en interacción. Eso es muy importante dentro de la relación de interacción. Y eso me parece valioso que el profesor Garzón lo haya planteado para que muestre a los estudiantes cómo se pueden trabajar distintas categorías que provienen de otras disciplinas y que cómo se trabajan en el marco historiográfico. Desde ese sentido me ha parecido magistral, muy lindo además la manera en cómo lo ha expuesto, muy didáctico y pedagógico para entender a veces estas categorías tan complejas, y desde ese punto de vista le agradecemos muchísimo su intervención en este espacio, y vamos a contar con él para otras siguientes conversatorios y conferencias. Y ya pues como lo informó Usechi, nos presente también el trabajo doctoral. Mil felicitaciones, muchas gracias en nombre del Grupo SEA y también en nombre de los profesores y estudiantes de BUGA, su participación. Y aquí seguiremos en conversaciones.